Dale, pues. Pues Carlos Ventura Callejas de la campaña Sin Maíz No hay País, muchísimas gracias por darnos estos momentos, por darnos este tiempo para hablar un poco de la reforma que se está planeando. La pregunta es muy sencilla. Ya han habido modificaciones al primer planteamiento que hacía la presidenta para hacer esta cuestión de la reforma en favor del maíz, que se prohíban los maíces transgénicos. Sin embargo, no ha quedado completamente claro y se cree que se podrían tener pues vacíos legales donde se podría meter la siembra de maíz transgénico en México. Entonces, desde la campaña Sin País No hay Maíz, pues cómo lo están viendo, cómo lo están evaluando y cómo ven que viene esta nueva propuesta. Sí, bueno, agradecerte por el espacio y decirte que, bueno, dentro de la campaña Sin Maíz No hay País, pues también existe varias estrategias, ¿no? Y entre ellas, más puntualmente esta que ahora nos convoca y que es de la que quisiera echar mano, que es la demanda colectiva maíz, que es una demanda en el sistema jurídico mexicano que ha frenado precisamente las siembras de maíz transgénico durante los últimos años. Yo diría, más de una década hemos estado impulsando y usando herramientas halladas en el sistema jurídico mexicano para detener las siembras. Nos parece que la propuesta ahora que está en el Congreso a debate y que hay que reconocer también que hubo una apertura amplia de varios actores que toman decisiones en relación con esto, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, ampliaron una redacción que consideramos tiene una base suficiente para ser más explícita en relación a la prohibición de los maíces genéticamente modificados. Y esto es importante porque, como lo han explicado varias compañeras y compañeros científicos, es muy importante que esto esté explícito en esta reforma, dado las nuevas tecnologías, la nueva biotecnología que hay en relación con organismos genéticamente modificados, donde el maíz está contemplado también. La segunda cosa es que la prohibición de siembra de maíz transgénico se ve fortalecida ahora con esta reforma constitucional, ¿no? Que eso es muy importante. Más bien lo que teníamos hasta ahora es esta medida cautelar y esta demanda colectiva que ha frenado por la vía judicial la siembra. Y no olvidemos los decretos del Ejecutivo Federal del sexenio pasado, que también prohibían la siembra de maíz transgénica y de transgénico y el uso del glifosato. Es importante que en la redacción que queda en el artículo establecido, digamos, en la Constitución, hay una redacción interesante que es todo uso, porque una de las principales preocupaciones era que no quedara tan explícito el tema del consumo, ¿no? Y la reacción de todo uso contempla, digamos, esta posibilidad de la prohibición también para consumo humano, que es uno de los grandes debates que tenemos, por ejemplo, en materia de importación de maíz, maíces transgénicos o genéticamente modificados de parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo te diría que a grandes rasgos es un logro de un diálogo plural, de un diálogo amplio entre sociedad civil, entre comunidad científica, entre comunidades campesinas y por supuesto quienes han hecho esta propuesta en el ámbito ejecutivo y también en el ámbito legislativo, ¿no? Así que esperemos que esta redacción se robustezca un poco, se robustezca más y sea aprobada por el Congreso y por todas las legislaturas locales. Carlos, no sé si vean algún riesgo al respecto, ¿no? O sea, si ven que se le pudiera dar la vuelta y que se pudiera introducir semillas de maíz transgénico de otra forma. Y bueno, esa y después tendría otra pregunta. Bueno, indudablemente la reforma constitucional robustece eso, pero lo más importante, Arturo, es el tema de lo que después vendría a ser la política pública del Estado en materia de hacer viable la prohibición de maíz transgénico, de la siembra, y eso viene acompañado por algo que las propias redes en las que participamos como colectivos, como organizaciones sociales, como activistas, enmarcados en la campaña Sin Maíz No hay País, en la demanda colectiva Maíz,
pues tiene que ver con una política de Estado en materia agrícola, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con el debate relacionado con el fortalecimiento del campo mexicano. Ya la presidenta ha anunciado que esta reforma va aparejada precisamente de algunas medidas de política pública, ¿no? Pero creemos que es clave ahora no solo contar con con el marco jurídico a nivel constitucional y que eso sería, digamos, como una base sobre la cual se tendrían que reformar las distintas leyes secundarias en la materia, pero también el tema de la política pública que el Estado mexicano puede impulsar de manera todavía más decidida para favorecer la producción de maíces nativos, de maíces, digamos, acorde con nuestra dieta y con nuestros componentes culturales. Y eso es algo que hemos dicho en los últimos años, ¿no? No estamos hablando únicamente de prohibiciones, sino también de estímulos o de acciones por parte del Estado que beneficien un modelo distinto al agroindustrial. Y estamos hablando de modelos basados en paradigmas agroecológicos que rescatan y promueven los saberes de las comunidades campesinas indígenas y sobre todo de aquellos que son considerados como pequeños y medianos productores. Entendido. Justamente en este sentido, tengo entendido que tuvieron una reunión hace la semana pasada, ¿no? Con la Secretaría de Agricultura y con varias personas que están llevando este proceso de de la reforma a la Constitución. Pues preguntarles un poco cuál ha sido el tono de las pláticas, a qué se ha llegado y qué compromisos se han ido alcanzando. Si nos pudieras platicar un poquito de eso. Bueno, creo que el principal resultado de estas mesas con autoridades del Ejecutivo Federal, que hubo acercamientos, dado las declaraciones de la propia presidenta con la Semarnat, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente, y con la SADER, ¿verdad? La Secretaría encargada de todos los asuntos agrícolas hoy en México, pero digamos que donde se ha materializado mayormente la propuesta de lo que en estos diálogos se ha establecido, pues lo tuvimos apenas estos días al conocer por la propia presidenta el resultado de los diálogos tanto con estos funcionarios ejecutivos como con legisladores, como sucedió en la Cámara de Diputados. Entonces, el primer resultado que tenemos es una redacción que tiene un primer consenso amplio, ¿no? Que tendría que seguirse debatiendo y perfeccionando. Digamos que, como lo dijo la campaña y como nosotras mismas en la demanda colectiva lo hemos manifestado, pues reconocemos, ¿verdad? La apertura, un diálogo serio, un diálogo que toma en consideración las propuestas y preocupaciones de amplios sectores de la sociedad civil. Y eso creo que es importante también reconocerlo, ¿no? Insisto, siempre con el reto de que en algo ayuda esta reforma constitucional, pero no lo es todo, ¿verdad? No lo es todo, porque los derechos que están en juego, pues tienen que materializarse y tienen que tener su realización mayor en la vida de las personas que yo digo, y comunidades que producen, ¿no? Maíces nativos, maíces diversos, que honran la biodiversidad que se encuentra en las milpas en México, pero también de los consumidores, y esto es importante, ¿verdad? La medida que actualmente se pueda hacer constitucional, creo que hay una coincidencia con el Ejecutivo Federal y con el Congreso hasta ahora, con quienes han escuchado estas propuestas, de que una medida adoptada así, una normativa así en la Constitución, implica el cuidado y ser precavidos y precavidas, digamos, en México ante la discusión no agotada de si los organismos genéticamente modificados son dañinos o no para la salud, dado la ingesta que pudiera haber por las personas, ¿no? Por sobre todo los humanos. Y eso es importante decirlo, ¿no? Hay una coincidencia de que frente a la incertidumbre aplicamos un principio precautorio, que además es un estándar internacional, y yo creo que hoy el gobierno mexicano lo está aplicando debidamente a nivel constitucional, dado también las tensiones que se tienen con el gobierno de Estados Unidos en materia de maíz.
Ahora, un poco sobre esto mismo, ¿no? Porque pareciera que el secretario de Agricultura ha tenido una trayectoria que lo acerca más al perfil del secretario de Agricultura anterior, ¿no? De Víctor Villalobos, que era muy cercano a las empresas agroindustriales y que tenía como cierto influjo de estas agendas. Entonces, pues, ¿qué decir de esto? ¿Cómo han ido viendo el desarrollo de estas leyes, cómo ven esta cercanía y cómo ven el apoyo que puedan recibir desde la misma Secretaría de Agricultura para otras formas de agroecología, ¿no? De desarrollo agrario? Pues una pregunta sería esa, o sea, ¿cómo ven a Julio Verdegué y las acciones que se puedan tener para impulsar la agroecología? Y la otra pregunta sería, tengo entendido que en las cámaras empiezan a haber foros abiertos y foros de discusión, pues cómo se están integrando ustedes a estos foros y a estas discusiones y cómo ven el clima dentro de ellas. Sí, mira, nosotros confiamos en que efectivamente quienes están ahora ocupando estas secretarías, pues primeramente sean sensibles a la exigencia, a las necesidades de la sociedad mexicana, de y sobre todo de los productores que han impulsado estas acciones y también de las organizaciones sociales y confiamos en que el secretario actual, digamos, se abra un diálogo y confiamos en que recoja debidamente y las transforme en políticas públicas efectivas para garantizar el cuidado de la biodiversidad en los maíces, pero también garantizar, digamos, insisto, una política de Estado en materia agrícola de acorde a las necesidades que se tienen y también pues el cuidado de la alimentación en México, ¿no? Eh, ya algunos compañeros y compañeras nuestras, han participado en los foros en la Cámara de Diputados, como decíamos, en la comisión encabezada, por ejemplo, por el diputado Leonel Godoy, pues convocó a una pluralidad de actores. Decirles que hay un momento importante para participar en estos foros, digamos, de viva voz o animando, ¿verdad? Que la sociedad pueda estar alerta de los resultados de la redacción final y aprobación de esta reforma constitucional. Y también sabemos que hay otros foros que se van a estar realizando por iniciativa de varios legisladores que buscan precisamente, ¿no? Poder seguir escuchando las alternativas, no solo en el marco de la reforma constitucional, sino en todo lo que le compete al Poder Legislativo para impulsar, insistimos, ¿verdad?, un modelo distinto al que se ha venido tratando de transformar, de cambiar, sobre todo en las décadas de los gobiernos anteriores, ¿no? Es de reconocer que, bueno, la medida tomada por el presidente Andrés Manuel fue interesante desde su labor como ejecutivo, ¿verdad? Poder decretar la prohibición de siembra, pero eso respondía también a décadas de olvido bajo un modelo neoliberal del campo mexicano. Entonces, pues enhorabuena que la Cámara de Diputados y el Congreso en conjunto, ojalá siga estimulando espacios de reflexión, sobre todo con productores, organizaciones sociales, que ya te digo, no es un tema de ahora, ¿no? O sea, al menos en la demanda colectiva contra el maíz transgénico tenemos más de una década apelando al Poder Judicial para que, digamos, ordene que efectivamente se declare insuficiente, digamos, el marco legal actual. Creemos que por eso el tema de la reforma constitucional es tan trascendente y complementa muy bien la acción de que ha venido teniendo el Poder Judicial en relación a la prohibición de siembra de maíz transgénico y todo esto y todos estos actores que ahora están confluyendo, pues ojalá y hacemos votos, ¿verdad? Para que surjan propuestas efectivamente de cambio radical, de cambio profundo y de fortalecimiento, insisto, del campo mexicano hoy tan necesario, ¿no? Ok, pues más o menos ya vamos llegando hacia la parte final de la entrevista. Ahorita al principio me comentabas un poco sobre las leyes secundarias, ¿no? No sé si pudieras platicarnos un poco más, porque tengo entendido que fueron leyes secundarias que se desarrollaron hace 20 años, ¿no? A partir del TLC
y que favorecen mucho a los productos de la agroindustria. Entonces, am, pues a ver cómo se puede plantar un frente a estas, ¿no? O sea, cómo incidir en ellas para que no sean, digamos, eh, que no estén tan cargadas a favor de las agroindustrias, sino a favor de la preservación de los maíces nativos. Y si hay algo más que quieras agregar tú, como para ir cerrando esta entrevista, pues eso. Claro que sí, sí, como suele pasar, ¿verdad? Digamos, en la jerarquía de la normatividad en México, pues por encima de las leyes secundarias está la Constitución. Y hoy si la Constitución establece esta medida, digamos que aspiramos a que en estos debates que se están teniendo, pues se identifique precisamente la armonización, por ejemplo, de toda la legislación relacionada con la bioseguridad, ¿verdad? Con cómo se puede precisamente atender de manera más decidida la gestión, el trabajo con los organismos genéticamente modificados. Hoy sabemos que efectivamente estamos hablando de maíz, pero hay otros organismos genéticamente modificados que siguen, digamos, impulsándose. Hoy el maíz, por la relevancia que tiene para la historia de nuestro país, por ser centro de origen, por el componente cultural, gastronómico, la trascendencia que tiene este grano, pues no es menos, ¿verdad? Que se prohíba la siembra, pero sí efectivamente el debate de los organismos genéticamente modificados, pues seguirá abierto, digamos, para otra especie de cultivos. Ahora, sí decir, y aprovechando este espacio, pues decirle a la sociedad que no estamos frente a un debate troglodita, ¿no? Que lo que nos motiva como sociedad, lo que nos motiva como grupos organizados, lo que nos motiva como consumidores, como productores, al intentar en esta coyuntura lograr que se consolide una política de Estado que se aleja de un modelo agroindustrial, no es una regresividad. Nosotros estamos convencidos que se trata de una medida que fortalece el cuidado de la naturaleza y por tanto busca el bienestar de las personas para el presente y para el futuro. Y es que esto es muy importante, ¿no? No estamos en una regresividad al implementar medidas como estas, todo lo contrario, estamos en una avanzada del cuidado de la naturaleza, del cuidado de la biodiversidad y por tanto estamos cuidando también el futuro de las generaciones que vienen por delante, ¿no? Entonces, es muy importante que la sociedad mexicana hoy esté muy atenta de este tipo de discusiones en esa perspectiva, nos parece, no en una perspectiva de estar en contra del desarrollo científico, tecnológico, no, estamos a favor de modelos agrícolas de producción de maíces que beneficien al presente y al futuro, ¿no? Tratando de aprender del pasado y de las cosas y los modelos y las recetas de modelos económicos neoliberales que no han impulsado y no han beneficiado para nada nuestra soberanía, nuestra buena alimentación y que bueno, eso es lo que hoy está en juego. Así que animarles a seguir la discusión y animamos también a los tomadores de decisiones a que haya un compromiso serio con el campo mexicano y con la alimentación y con el maíz que consumimos quienes habitamos o transitamos por México. Pues Carlos Ventura, muchísimas gracias por estos minutitos. Se me fue preguntarte por un segundo, pues, cuál era tu cargo al interior de la campaña Sin País No hay Maíz, o sea, en cómo te desempeñabas y así, si pudieras decirnoslo nada más. Bueno, específicamente creo que estas reflexiones las hacemos en el marco de ser firmante de la demanda colectiva contra el maíz transgénico, ¿no? Ok. Entonces creo que esa es la mayor referencialidad, que son acciones que se enmarcan en una gran campaña, pero específicamente ahorita trabajando desde este espacio, ¿no? Como firmante, como ciudadano firmante de esta demanda colectiva. Ah, perfecto. Entonces mejor así, ¿no? O sea, sobre la campaña firmante contra el maíz transgénico. Va, pues así Sí, lo dejo. de la demanda colectiva contra el maíz transgénico. Eso. Exactamente. Bueno, Muy bien. pues muchísimas gracias, Carlos. Que estés muy bien. Bonita tarde. Hasta luego.